Katia, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí se escucha. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar porque ya son las 9. Buenos días, Alejandra. Bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos una sesión de 3 horas, entonces vamos como siempre a hacer una pausa a la mitad y hoy mi plan es terminar lo que habíamos empezado, estábamos revisando las técnicas para inseminación artificial. Nos faltan entonces 3 especies y vamos a terminar eso y vamos a continuar con la siguiente sesión. Entonces, la siguiente sesión es sobre transporte de gametos y la parte de fertilización. Entonces, bueno, ahí vamos. Empezamos entonces con las técnicas de inseminación y habíamos revisado ya cómo se lleva a cabo la inseminación. En el caso de las vacas, de las cerdas y a la perra. Incluso, bueno, pudimos hasta ver un video sobre cómo se lleva a cabo esta actividad en el caso de la perra. Y pudieron ver que, bueno, pues es algo sencillo de realizar, la inseminación por vía intravaginal, y el equipo que se requiere también es muy, muy sencillo. Vamos a continuar, y la siguiente especie, ¿sí?, que vamos a revisar es lo que corresponde a los equinos y lo que corresponde a la inseminación artificial en yeguas. Bueno, pues aquí yo les cuento que en el caso de las yeguas, pues también hay sus singularidades, sus particularidades. En primer lugar, en relación a la parte fisiológica, la yegua, igual que la perra, tiene un estro largo. Pues más o menos el estro en esta especie tiene una duración de 6 a 7 días, alrededor de una semana. Algunas yeguas tienen estros más cortos o más largos a los 7 días. Entonces, este es nuestro panorama con la yegua, ¿sí? Otra cosa importante en la yegua es que tiene un pico de LH persistente, lo cual de alguna manera va a provocar que la ovulación pueda ocurrir en un rango de tiempo mucho más amplio que cuando el pico de LH es un pico de LH abrupto, ¿verdad? Y en corto tiempo. Entonces, en la yegua se dice que la ovulación ocurre alrededor de 24 48 horas antes de finalizar el celo. Pero, bueno, si tomamos el promedio de 6 a 7 días, pues la ovulación va a ocurrir entre el cuarto y quinto día, como están viendo ustedes aquí. Pero, si la yegua tiene un estro más corto o más largo, bueno, pues esto también se va a modificar, ¿verdad? Entonces, esto nos complica la existencia en relación a cuándo debemos darle servicio o cuándo debemos inseminar a una yegua. Entonces,
En base a esto existen diferentes formas en las que se puede programar el servicio en esta especie. Entonces, vamos a revisar, ¿no? Entonces, aquí abajo dice que para empezar, no es posible programar el servicio, ya sea monta o inseminación, tomando en cuenta el inicio del estro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la ovulación, ¿sí?, va a ocurrir casi, ¿sí?, en cualquier periodo de este estro. Entonces, esto, como les acabo de decir, dificulta programar cuándo se va a hacer esto. Y esta parte, pues, complica entonces cuándo vamos a realizar la inseminación. Por esta razón, existen diversas alternativas para ayudarnos a saber cuándo le vamos a dar servicio a la hembra. Vamos a orientarnos hacia la inseminación artificial. Entonces, la forma que normalmente se hace, sobre todo para darle servicio, es dice, mediante la realización de servicios repetidos cada 48 horas, iniciando el segundo o tercer día del celo hasta que termine el estro, ¿verdad? Entonces, se cuentan, bueno, una vez que la yegua entra en calor, se dejan pasar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se dejan pasar 48 horas. Y a partir de este momento se empieza a dar servicio. Se le empieza a dar la primera inseminación. Y después vamos a repetir, ¿verdad?, una segunda o tercera inseminación, ¿verdad?, en el caso de la yegua. Pero esto normalmente se hace cuando se les va a dar monta, ¿verdad? Cuando se da monta, pues se empieza a recelar al animal. Una vez que se recela al animal, ¿verdad?, en el día 2, ¿verdad? Bueno, una vez que se recela, que sale en calor, en el día 2 o a veces hasta en el día 3, ¿verdad?, se espera uno para empezarle a dar la primera monta. Y después se va a dar servicios alternados o repetidos, ¿verdad?, cada 48 horas hasta que finalice el estro. Esto es muy laborioso, ¿verdad? Esto es muy laborioso y se necesita estar manejando constantemente tanto a la yegua como al semental. Existen algunas alternativas para, básicamente, para favorecer a nuestro trabajo. Y una de ellas es la posibilidad de que en esta especie podemos predecir o tratar de predecir el momento de la ovulación. ¿De qué manera? Bueno, básicamente se hace de dos formas: palpando a la yegua, ¿verdad?, para ver el grado de desarrollo folicular, o mediante la ecografía, también para ver el grado de desarrollo folicular. Entonces, se va monitoreando el desarrollo folicular de la yegua durante este periodo. Y básicamente lo que se busca es inducir hormonalmente la ovulación cuando el folículo alcanza un diámetro mayor. Hay desde los 35, 40 milímetros de diámetro, pero vamos a dejarlo en 40 milímetros. Si ustedes pueden palpar o pueden, mediante la ecografía, detectar un folículo aproximadamente de este diámetro, ¿sí?, pues esto es positivo, porque ustedes pueden inducir hormonalmente
la ovulación. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? Pues básicamente lo que se va a hacer es aplicar alguna hormona que pueda desencadenar la ovulación. Ustedes ya deben de saber que, bueno, pues la ovulación la desencadena la descarga de GnRH. Entonces, esta sería una forma. Otra forma es la descarga de GnRH, a su vez produce una descarga de LH en la hipófisis, y esta hormona es la que directamente desencadena la ovulación. Tenemos un problema que es, no la tenemos en forma comercial, o sea, no contamos con esta hormona en forma comercial. Entonces, podemos utilizar a otra hormona que actúa como LH. No es LH, pero tiene una acción similar, que es la hormona o la gonadotropina coriónica humana, la HCG. Se les aplica HCG, ¿verdad? Para inducir de manera artificial la ovulación. Y se va a inseminar, en este caso a la yegua, aproximadamente entre 12 y 24 horas después de haber aplicado el tratamiento hormonal. Entonces, esta es una técnica que se usa, ¿sí?, regularmente, sobre todo cuando se va a inseminar a las yeguas. Es básicamente monitorear a la yegua a través de la palpación o de la ecografía para determinar en qué momento tiene un folículo listo ovular. En ese momento se les aplica HCG para inducir la ovulación y se programa su inseminación. Entonces, vean, este es un manejo muy diferente a lo que hemos estado viendo en otras especies. Bueno, la inseminación artificial en la yegua se puede hacer utilizando semen que esté recién colectado y diluido, ¿verdad? O sea, semen diluido y fresco, o puede ser semen también que sea diluido, pero que esté en refrigeración para su preservación. Y también se puede utilizar semen diluido y criopreservado. Entonces, las tres posibilidades se pueden utilizar en la yegua, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo con esos tres tipos de semen. Para hacerlo necesitamos, para hacer la inseminación, contar con instalaciones. Las instalaciones que están ustedes viendo, pues son unas instalaciones realmente sencillas en cuanto a su complejidad, ¿verdad? Son instalaciones sencillas que básicamente buscan contener a la yegua, ¿sí?, y proteger a los operadores, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo con el médico es, ¿verdad?, primero, cómo se lleva a cabo la limpieza de toda el área perianal del animal. Esto es bien importante en esta especie. En esta especie, ¿sí?, se tiene especial cuidado para llevar a cabo una limpieza correcta de esta área perianal. Inclusive, como lo ven aquí, ¿verdad?, la cola se envuelve en un guante de palpación y se coloca en esta posición para facilitar toda la operación alrededor de del área perianal, ¿sí? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué en la vaca no se hace así? Bueno, en la vaca se hace limpieza, ¿verdad? Sobre todo en los animales que estén muy sucios, también se debe de hacer la limpieza. Generalmente la cola hay quien nos ayuda a hacerla a un lado, ¿verdad?, a mantenerla a un lado,
Y la limpieza es una limpieza no tan profunda como o tan detallada como se hace en la yegua, por una sencilla razón. En la vaca, la inseminación la vamos a hacer metiendo la mano por el recto, ¿verdad? Y con la otra mano vamos a dirigir la pipeta de inseminación, ¿sí? La vamos a colocar entre los labios vulvares, la empujamos para que penetre y la dirigimos hacia el fondo de la vagina, guiándonos con la mano que está en el recto y la mano que está operando la pipeta de inseminación. En el caso de la yegua, nuestra mano no la vamos a meter para esta finalidad de inseminación, no se mete por vía rectal, o sea, no se hace como en la vaca, sino la mano se mete directamente por vía vaginal. Por eso es tan importante llevar a cabo, ¿verdad?, la higiene correcta de esta zona. Y del material, o sea, del guante y material que se va a utilizar, ¿verdad? Porque pues el brazo, la mano del operador se va a meter directamente por la vagina. Esto no se hace en las vacas, ¿sí? Entonces en la vaca se usa la vía transrectal y aquí se hace por vía vaginal. Y bueno, pues aprovechando, vean ustedes aquí, bueno, al operador, ¿sí?, al doctor haciendo primero la ecografía para verificar, ¿sí?, sobre todo el tamaño folicular, y después ya se realiza la parte de la higiene del animal y posteriormente la inseminación artificial. Bien, perdón. Entonces la técnica es por vía vaginal. Podemos hacerla, ¿verdad?, de dos maneras. Una, con la mano dentro de la vagina para guiar el paso de la pipeta hacia el cérvix. Ustedes pueden ver aquí a la doctora con su mano dentro de la vagina, ya todo lo que es la pipeta, ¿verdad?, ya está dentro. Y aquí tiene la parte vendrá a ser la muestra de semen, ¿verdad?, que se va a aplicar o que se está aplicando, ¿sí?, a través de esta vía, o sea, utilizando la mano como guía del catéter de inseminación, y de esta manera se aplica el semen. Otra forma, si ustedes no quieren, o no les gusta, o prefieren no meter la mano por esta vía, pueden entonces utilizar un espéculo más una fuente de luz para que los guíe, ¿sí?, al momento de introducir la pipeta de inseminación, ¿sí?, dentro del útero y posteriormente inseminar al animal, como lo pueden ver en esta segunda fotografía. Entonces, se hace por vía vaginal en ambos casos, con espéculo o con la mano dentro de la vagina. Y en ambos casos, ¿sí?, el propósito es guiar el paso de la pipeta a través del cérvix, y esto nos permite, ¿verdad? El cérvix de la yegua no tiene anillos cervicales, entonces podemos pasar con relativa facilidad la pipeta de inseminación hasta el útero y en este lugar depositar el semen. ¿Cuánto se deposita de semen y de células sexuales? Básicamente se deposita un volumen de 15 a 25 mililitros en una concentración de 500 millones de espermatozoides móviles. Eso es lo que se utiliza en el caso de las yeguas, ¿sí? Este volumen es bastante, ¿verdad? Esto no nos cabe en una pajilla como las que les enseñé el lunes,
¿sí? Entonces necesitamos utilizar, ya sea, hay unos que son popotes muy largos, ¿verdad? ¿Sí? O bien un pequeño contenedor con la muestra de semen conectado a la pipeta de inseminación. Entonces, de esta forma se puede hacer en el caso de las yeguas. ¿Tienen ustedes hasta aquí alguna pregunta? No, Doc. Bueno, vamos a pasar a las últimas dos especies. De hecho, las vamos a juntar, ¿verdad? Vamos a juntar cómo se lleva a cabo la inseminación artificial en ovejas y cabras, porque pues se hace casi de manera similar. Entonces, primero vamos a ver el panorama en el caso de las ovejas, en el panorama fisiológico. Bueno, la oveja tiene un estro entre 24 a 48 horas, 24 hasta 48 horas. Y la ovulación ocurre más o menos 24 a 30 horas después de que inició el estro. Entonces, si lo vemos de otra manera, la ovulación, ¿verdad? Va a ocurrir cuando, pues va a ocurrir casi al finalizar el estro. Si dura 24 horas y la ovulación ocurre a las 24 horas, bueno, pues ocurre casi al final. Si el estro dura un poquito más, 48, pues la ovulación ocurre alrededor de las 24 o 30 horas después. O sea, casi ocurre cuando finaliza el celo. Entonces, esto es nuestro panorama. Es una situación más cómoda que en otras especies, porque no tiene un celo tan corto como en la vaca, pero no tan largo como por ejemplo, en la yegua o en la perra. O sea, tiene un estro de un largo, en este caso, bueno para nosotros. Ahora, la inseminación se puede hacer, ¿verdad? La primera inseminación se puede hacer porque son varias, ¿sí? Aproximadamente a 12 horas después del inicio del celo. Entonces, esto va a implicar que tengamos otra vez que tener un programa de detección de calores para saber cuál es el momento adecuado, ¿sí? Para inseminar en este caso a la oveja y determinar obviamente cuál es el momento en el que inició el celo. Entonces van a tener que tener un programa para estar detectando calores. Entonces la primera inseminación puede ocurrir, ¿sí? Aproximadamente 12 horas después de que detectaron el celo, ¿sí? Que estamos esperando que lo hayan detectado lo más cerca de su inicio. Y después se va a repetir, ¿verdad? Cada 12 horas hasta finalizar el estro. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? 0 a las 12 y otra vez a las 24 y acaba el celo. Hay algunas que pues 12, 24 siguen en calor y se les llega a dar hasta una tercera inseminación. Son raras, casi todas se llevan una o dos inseminaciones. ¿Qué se utiliza en esta especie? Se utiliza semen fresco, ¿sí? Diluido, o semen diluido y refrigerado, o semen diluido y criopreservado. Cualquiera de estas tres se puede utilizar. En el caso de la cabra, ¿verdad? El panorama es más o menos parecido. Tiene un estro también entre 24 a 36 horas, ¿sí? Muy parecido al de la oveja. Y la ovulación va a ocurrir 6 a 12 horas antes de finalizar el celo. Entonces, la ovulación normalmente ocurre al final del celo. Entonces, el programa, ¿verdad? De servicios o de inseminación puede ser darle una primera inseminación, 12 horas después
del inicio del celo y repetir cada 12 horas hasta el final del celo. Bien, entonces, perdón. Entonces, de esa manera, es una manera muy similar a la de la oveja. ¿Qué podemos utilizar? Semen fresco otra vez, ¿sí? O sea, en todos los casos, semen diluido, en un estado, se colecta, se diluye y se aplica, ¿sí? O se colecta, se diluye y se guarda, se refrigera, ¿sí? Para poder utilizarlo en los siguientes 2 o 3 días. O se colecta, se diluye y se lleva un proceso de criopreservación para conservarlo durante un tiempo mucho más largo. Bien, aquí nada más una aclaración. Normalmente el semen del chivo, ¿verdad? Una vez que se colecta, ¿verdad? Antes de diluirlo, es necesario, antes de diluirlo, separar la fracción líquida y de la fracción celular del semen, ya que la fracción líquida lleva una serie de enzimas que si se ponen en contacto con los diluyentes, pueden ser a base de leche o a base de yema de huevo. Entonces, la parte líquida del semen lleva normalmente enzimas, ¿verdad? Hay unas son lecitinas, pero llevan enzimas que al ponerse en contacto con la yema del huevo o con la leche, van a generar sustancias tóxicas que van a alterar la permeabilidad de la membrana de los espermatozoides. Entonces, por esta razón, ¿verdad? Y se los comento, cuando se diluye el semen de los, en este caso de los chivos, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Cuando lo van a llevar a refrigeración o a criopreservación, es necesario separar la parte líquida de la parte celular. Separan la parte líquida, la desechan, no importa, porque le van a añadir el diluyente que ustedes hayan seleccionado. Entonces, es un detalle nada más que se los comento, ¿sí? Porque a veces pues, se los llegan a preguntar. Bien. Entonces, ¿cuál es la técnica de inseminación? ¿Cómo se aplica el semen en esta especie? O en estas dos especies. Vamos a hablar de las dos. Miren, en estas dos especies tenemos un problema, ¿verdad? Y el problema es que el cérvix, que aquí casi no se ve, pero aquí está el cérvix, ¿verdad? ¿Sí? Posee anillos cervicales. Y esos anillos cervicales cierran o obturan muy bien el cérvix. Y aunque la hembra esté en calor, normalmente cuando están en calor se abre un poco el canal cervical y facilita el paso de una pipeta de inseminación. En el caso de los pequeños rumiantes no sucede así, ¿sí? Aunque la hembra esté en calor, oveja o cabra, ¿sí? Los anillos cervicales, ¿sí? Obturan muy bien el canal cervical y no permiten el paso de una pipeta o dispositivo para inseminar. Por esta razón, ¿sí? Existen diferentes técnicas para poder inseminar a estos animales. Una de ellas es la que se llama, ¿sí? Técnica de inseminación vía vaginal profunda. Consiste en lo siguiente. Ustedes colocan al animal que está en celo, la oveja o la cabra, con los miembros posteriores hacia arriba. Pueden poner algún dispositivo, alguna paca, ¿sí? En este caso, con la ayuda de 2 operadores. Y pueden hacerlo de la siguiente manera.
preparan su pipeta de inseminación, que es muy parecida, pero más corta que la de que la que les enseñé para las vacas, como esta, metálica, ¿sí? Y abren los genitales externos y dirigen la pipeta hasta el fondo de la vagina y ahí depositan el semen. Pueden ayudarse con el uso de un vaginoscopio y una fuente de luz para dirigir la pipeta, aunque no es necesario, ¿sí? Bien. Y a esta inseminación se le llama inseminación vía vaginal profunda, en el fondo de la vagina. Pueden ustedes ayudarse, ya que están en esta situación, ¿verdad? Ayudarse con el espéculo y la fuente de luz, como en este caso, y ubicar la hoz cervical externa. ¿Para qué la quieren ubicar? Pues la quieren ubicar para poner aquí, ya no dejar el semen, ¿sí? Casi es rociarlo en la parte de la vagina, de esta manera, sino que irse un poquito más adentro. Entonces, ubicar la entrada del cervix y colocar aquí la punta de la pipeta de inseminación. Que vean, acá, bueno, en el caso del departamento de reproducción, se utilizan unas pipetas, que son las pipetas que se utilizan en vacas para dar tratamientos intrauterinos. Son pipetas de plástico, se parten a la mitad y con fuego se estira y se les hace este pequeño doblez, ¿sí? No sé si lo puedan ubicar aquí. Cargan el semen, que realmente no es mucho volumen lo que ustedes van a manejar, de 0.25 a 0.5 mililitros, ¿sí? Es menos de 1 mililitro. Lo pueden cargar, ¿sí? En su jeringa y después ya aplicar. En este caso, ¿qué es lo que se busca? Es poner esta punta en la entrada del cervix y irla girando para que vaya entrando, ¿sí? Penetrando la pipeta lo más que se pueda. Generalmente no podemos pasar todo el cervix por los anillos. Entonces se coloca el semen dentro del cervix lo más profundo que se pueda. Y entonces estamos hablando de una técnica de inseminación cervical o transcervical, ¿verdad? Y esta es una segunda opción. Una tercera opción sería realizar una laparoscopía, ¿verdad? O una laparotomía. Pero si cuenta con el laparoscopio, bueno, pues hacen una laparoscopía, ubican, ya no van a ubicar los cuernos uterinos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Van a ustedes a colocar, a depositar, ¿sí? El semen. Y con un equipo, también con un dispositivo especial, donde se carga, ¿sí? Donde se carga el semen y con unas agujas especiales, ¿verdad? Se va a depositar, se va a pinchar el útero y se va a depositar el semen. Entonces se llama técnica de vía uterina utilizando la laparoscopía. O puede ser también la laparotomía, hacer una pequeña incisión y hacer lo que ya les acabo de contar. Ahora vean lo siguiente, porque ¿con cuál se obtiene mejor fertilidad? Pues obvio, se obtiene mejor fertilidad cuando el semen se deposita dentro del útero. ¿Con cuál menos? Pues cuando se deposita en el fondo de la vagina. Y esto nos lleva a que tengamos que ajustar el volumen y sobre todo la cantidad de células que se depositan en cada una de las tres técnicas. Por ejemplo, en la vía vaginal profunda se utiliza sobre todo semen fresco, a veces sin diluir, ¿verdad? ¿Sí? Aunque normalmente se hace la dilución y
El semen debe de llevar 300 millones de células, ¿verdad? Viables en 0.25 a 0.5 mililitros. Es muy poquito volumen, ¿verdad? Es muy, muy poquito volumen. ¿Sí? Si lo hacen por esta vía transcervical, puede ser semen fresco y diluido, y si lo van a hacer, lo van a colocar dentro del semen, baja la cantidad de células que van a depositar. ¿Sí? Son de 100 a 150 millones, casi la mitad o menos en 0.25 mililitros. Si lo van a colocar de esta vía, es semen diluido y normalmente es semen criopreservado. Y vean, ¿sí? La cantidad de células es de 40 a 50 millones de células por dosis en 0.25. Entonces, vean ustedes las ventajas y desventajas de cada una de estas técnicas. Bien, con esta bella imagen vamos a terminar este tema. Entonces, vean, esta es una imagen de la antigua Facultad de Veterinaria allá en Ciudad Universitaria. Ahora es ahora es el anexo de química. Yo tuve la oportunidad cuando entré a la facultad de tomar clases en este edificio. Ya llovió, ¿verdad? Pero era todo un laberinto este edificio. Y aquí vean, ¿sí? Esto es mucho antes de que yo tomara clases, ¿sí? A los alumnos de aquel entonces. ¿Sí? Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que acabamos de ver sobre inseminación artificial, con todo gusto. No, Doc, todo bien. Bueno, muy bien. Pues con eso terminamos, ¿verdad? Con eso damos por terminado la parte de inseminación artificial. Recordemos, ¿sí? Porque no vaya a suceder. No la dio completa, no nos dio una parte. Recuerda que inseminación artificial son 4 partes. Uno es las técnicas de obtención del semen, ya lo vimos, ¿sí? Y la otra parte es las técnicas para evaluar el semen, queda pendiente para prácticas. La tercera parte son las técnicas para preservar el semen, ¿sí? Queda pendiente para prácticas. Nada más hemos hecho comentarios, pero no hemos desarrollado el tema. Y la cuarta parte es las técnicas para depositar el semen dentro del aparato reproductor. Eso lo acabamos de ver con detalle, pues. Entonces, con eso queda cubiertas la mitad de inseminación artificial. Y al final del semestre, en la parte final, vamos a ver la parte de evaluación y preservación del semen, y le vamos a dedicar un tiempo a esa parte. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Y en este peregrinar por la reproducción, pues el tema que siguiendo o tratando de seguir un orden, una secuencia lógica, ¿verdad? Entonces, el siguiente tema que viene o que vendría es, bueno, ¿qué pasa después de la monta? ¿Sí? Ya sea en forma natural o de la inseminación artificial. O sea, ¿qué pasa? Entonces, como les digo, en este peregrinar reproductivo, lo que vendría después es el transporte de los gametos, la parte de la posible fertilización y, si la fertilización es exitosa, el inicio del desarrollo embrionario, ¿verdad? Y son los 3
puntos que nos va a llevar la siguiente sesión. Transporte de gametos, fertilización y desarrollo embrionario. Es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, espérenme porque no le... Ahí está. Entonces, estos son los 3 puntos. Transporte de gametos, fertilización y desarrollo embrionario. Y hay 2 puntos aquí, ¿verdad? Que vamos a comentar, que es la parte de concepción gemelar y errores y variantes en la fertilización. Entonces, es bastante contenido de esta sesión como lo es en la mayoría de las sesiones. Pues vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con el transporte de los gametos y vamos a tratar de llegar el día de hoy hasta por lo menos el punto número 4. ¿Sí? Bien, entonces empezamos con transporte de gametos, pero antes recuerden que pueden apoyarse en su libro de texto. En la unidad 9 está este tema, el desarrollo de este tema. Y también en las videoclases ustedes pueden tomar como material de apoyo. Bien, entonces empezamos. Entonces estábamos acabando de ver la parte de inseminación artificial o inseminación asistida. Entonces vamos a seguir esa secuencia lógica. Y para empezar, lo primero que quiero comentarle, que en los sistemas productivos y en los sistemas de crianza de animales, ¿verdad? Como puede ser en perros, en la parte de caballos, ¿verdad? Pueden existir en cada uno de estos sistemas también diferentes sistemas o formas para llevar a cabo el apareamiento de nuestros animales. Ese apareamiento también le llamamos servicio. Entonces hay diferentes formas para llevar a cabo el servicio o apareamiento de nuestros animales. Básicamente son 3. Una de ellas es colocar al macho con un grupo de animales, de hembras, al macho o a un grupo de machos, colocarlas, ¿verdad?, en una proporción adecuada con un grupo de hembras, y los machos se van a encargar de detectar calores y darles servicio a cada hembra en el momento oportuno. Entonces, estamos hablando de un sistema de monta natural, no controlado. Entonces, aquí vamos a perder mucho la parte, sobre todo, de en no conocer con precisión cuál es el progenitor, ¿verdad?, de una cría. Si estamos llevando un programa de mejoramiento genético, pues esto nos limita mucho, ¿verdad? Otra posibilidad, tratando de superar lo que les acabo de decir, es seguir con la monta, ¿verdad?, de los animales, ¿verdad?, ¿sí? Pero hacerlo de manera controlada, o también le llaman dirigida. Esto quiere decir que las hembras que van saliendo y se van detectando en calor son servidas, ¿sí?, de una manera controlada. Uno determina qué macho, ¿verdad?, con qué macho se le va a dar servicio. O bien, si es inseminación, ¿sí?, qué semen se va a utilizar en cada hembra, el semen de qué macho. Entonces, esto nos permite tener un control de la paternidad y del macho. Y si tenemos un programa de mejoramiento genético, vamos a saber, ¿sí?, en el caso de cada cría, quiénes fueron, ¿verdad?, sus padres.
Entonces tenemos estos tres sistemas de servicio o apareamiento. La monta natural, no controlada, la monta controlada o dirigida y la inseminación asistida. Entonces, pues ya va a depender qué es lo que van a usar, pues depende mucho de la especie, del sistema de producción, ¿verdad? De lo que ustedes estén realizando. Bueno, entonces nos quedamos en este punto. Entonces vamos a ver qué pasa primero con el transporte de las células sexuales, ¿sí? En el caso tanto de la hembra como del macho. Y vamos a empezar con el transporte del gameto femenino. El gameto femenino, ¿sí? Va a ser transportado, ¿sí? Y ese transporte implica una distancia, pues, relativamente corta, ¿verdad? Hasta llegar al sitio donde se va a llevar a cabo la fertilización. Mientras que para el macho, ese transporte implica el viajar, ¿verdad? Inclusive salir del organismo para ser depositado en el aparato genital de la hembra y de esta forma, en el aparato genital de la hembra, seguir su transporte hasta llegar al sitio donde va a ocurrir la fertilización. Entonces, son dos situaciones completamente diferentes. Vamos a decirlo, en el caso de la hembra, la célula sexual, ¿sí? Tiene un trayecto corto hasta el sitio donde va a ocurrir o puede ocurrir la fertilización. En el caso del macho, se los acabo de decir, ¿sí? Tiene que básicamente ser transportado lejos del sitio donde se produjo hasta llegar al sitio donde va a ocurrir la fertilización. Entonces, en el caso de la hembra, ¿verdad? Ese transporte implica, una vez de que ha ocurrido la ovulación, ¿verdad? Ese transporte implica, en primer lugar, ponerse en contacto con la estructura donde va a iniciar su transporte, ¿sí? Y esa estructura se llama oviducto. El oviducto es la estructura que se va a encargar de recibir a la célula o células sexuales y favorecer su transporte. Ese oviducto es una estructura tubular que está formado por 3 porciones. Se divide en 3 porciones. La más cercana al ovario se llama infundíbulo, ¿verdad? Y es la parte que se encarga de captar o recibir a las células sexuales. Este es el infundíbulo, ¿sí? Esta es parte del infundíbulo. El infundíbulo tiene una mucosa con muchos pliegues. Estos pliegues, ¿verdad?, aumentan la superficie de contacto. Aumentan las posibilidades para poder recibir a las células sexuales. Una vez que está en el infundíbulo, la célula sexual empieza a moverse y ese movimiento, ¿verdad?, básicamente va a ser favorecido por las contracciones de esta estructura. Las contracciones de la musculatura, ¿verdad?, del oviducto, y también las contracciones o el movimiento de los cilios del oviducto. Miren, aquí está parte del oviducto, la porción ciliar, se ve hermosísimo, ¿verdad?, muy claro. Y aquí ven ustedes a la célula sexual, ¿verdad?, o las células que lo acompañan. Acuerden ustedes que cuando sale la célula sexual, el ovocito va acompañado, va rodeado primero de una zona pelúcida que lo va a proteger y después va rodeado de un paquete celular, que son las células de la granulosa que están en íntimo contacto.
y forman todo un paquete. Aquí lo pueden ver. Y aquí lo pueden ver de mayor tamaño. Ahora, también se ve favorecido el movimiento, ¿sí? Por el movimiento de los fluidos del oviducto. Entonces, tanto los fluidos del oviducto, el movimiento ciliar lo va a encaminar hacia la parte de la ámpula. Lo va a llevar, los movimientos de los cilios lo van a llevar al ovocito hacia el útero, lo van a dirigir hacia el útero. Pero también hay fluidos que favorecen, ¿sí?, ese movimiento. Ahora, está en movimiento la musculatura del oviducto, los cilios y la producción de fluidos, gracias a que esta estructura se encuentra en una fase estrogénica. Y son los estrógenos los que se van a encargar de estos 3 puntos. Y con ello favorecer el movimiento de las células sexuales al siguiente compartimento, que es la ampolla. La parte intermedia del oviducto se llama ámpula o ampolla, ¿verdad? Y aquí va a continuar con su transporte hasta lo que conocemos, ¿sí?, como unión ámpula-istmo. ¿Sí? La última parte del istmo es una parte donde el istmo se estrecha, ¿verdad? Y se hace estrecha, se cierra, ¿sí? Y parte de eso es para que, o sea, es una estructura que así es, por eso se llama istmo. Y dentro de sus funciones una de sus funciones principales va a controlar el paso de los espermatozoides a las siguientes, hacia la ámpula, de tal manera que no pasen, ¿sí?, en forma excesiva. Es un paso controlado. Y esto lo realiza el istmo. Aquí hay dos componentes. La unión del istmo con el ámpula se llama unión, ¿sí?, ámpulo-ísmica o istmo-ampular, ¿verdad? Y la unión del istmo se va a unir con el cuerno uterino, que se llama unión útero-tubárica. Unión útero-tubárica. Bien, aquí en esta estrellita roja, en la unión del ámpula y el istmo, en esta unión, es donde se lleva a cabo uno de los principales eventos en la reproducción, que es la fertilización. Entonces, la célula sexual femenina, ¿sí?, va a tardar poco tiempo, una vez que es liberada, en llegar a esta posición, ¿sí? Mientras que los espermatozoides pues van a tener que hacer un recorrido más largo, mucho más largo, para poder llegar a esa posición. Tan largo que lo podemos dividir en 4 etapas o en 4 fases. Y vamos a revisar.